Marcos, ¿no? Exacto, acompáñame por favor a Marcos. Marcos capítulo 11. Estamos ya cada vez más cerca del final. De hecho, exacto, si ves el contexto de lo que es el registro de Marcos, vemos eso, que Jesús ya se está avecinando al momento en el que va a ser entregado, ¿verdad? La semana pasada estuvimos viendo a Jesús predicando su evangelio. No, de hecho fue la semana antepasada, porque la pasada tuvimos aquí a mi pastor. Estuvo bien padre, ¿no? ¿Te gustó? Alabanza en vivo y todo el rollo, y estuvo padre, ¿verdad? Y lo del Pal Norte fue también una gran aventura, de hecho, estuvo padre, ¿verdad? Gracias a Dios, de hecho. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Vamos a Marcos 11, entonces. Vimos a Jesús predicando pues su propio evangelio, ¿recuerdas? Vimos también esta como enseñanza sobre la verdadera grandeza. Les habló un poco de eso, también retomó el tema de la verdadera grandeza. Y vimos cómo Jesús restaura la vista del ciego Bartimeo. El día de hoy nos toca este pasaje en donde Jesús hace la entrada triunfal en Jerusalén. ¿Te suena esa idea? La entrada triunfal en Jerusalén. Vamos a ver varias cosas de esto. Esta higuera siendo maldecida o maldita, o como se diga, está como fuerte y tiene varias implicaciones. Entonces simplemente vamos a ir desde el verso 1, pero te voy a pedir que me acompañes a orar rápidamente por el estudio. Papá, venimos ante ti dándote gracias por estas cosas que estamos platicando. Gracias por la vida de Rolando y el pastor Damon, y por este ministerio de Tierra Alta, en el que te pedimos que podamos ver tu gloria e involucrarnos y disfrutar y vivir la aventura de servirte, Señor, y de ver a otros conociéndote. Eso es realmente el anhelo de esta iglesia, yo lo sé, y gracias porque tú nos permites tener compañerismo con personas y ministerios que están haciendo cosas que hacen demasiado sentido a la luz de tu palabra, y gracias de verdad porque podemos participar de estas cosas, y ponemos en tus manos este estudio. Te suplico nos hables, papá. Danos por favor la concentración, el corazón, ensánchalo para que podamos recibir lo que tienes para nosotros, que tu Espíritu Santo en esa dinámica sobrenatural nos muestre lo que quieres decirnos, y te ruego me des las palabras para explicarle a mi familia este pasaje. Te damos gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces ahí estamos, ¿no? Vamos a leerlo del 1 al 10, nada más para que te des un quemón de lo que vamos a estar considerando. Dice el versículo 1: Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, ¿no?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando al pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él, ¿no? También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, ¿verdad?, y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, ¿no?, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Órale, esa es la primera escena, ¿verdad? Hay un chorro que considerar. Ahí dice el verso 1: cuando se acercaban a Jerusalén, ya sabes, está cada vez más cerca del momento de ser entregado, entonces está yendo a Jerusalén, que es de hecho el lugar en donde Jesús valientemente fue entregado. Pero hemos de saber rápidamente esto, por si no había quedado como claro en estudios pasados. No es la primera vez que Jesús visita Jerusalén, familia, ¿ok? Jesús solía ir como israelí normal regularmente a Jerusalén para las fiestas judías que se celebraban en Jerusalén. De hecho, ahorita estamos ya muy cerca de la fiesta de la Pascua, aquí en este pasaje, ¿no? Iba un chorro de gente a Jerusalén en ese tiempo, y te digo, Jesús solía ir, pero en este caso era como una visita especial, diferente, ¿no? No iba Jesús ir a Jerusalén como un simple visitante o como un maestro como había ido en otras ocasiones, sino iba tal cual como Mesías, preparando la escena que acabas de leer, la entrada triunfal, en donde él entra en este pollino, y dices: ¿cómo que un pollino? Era como un pollo grande. No, era un burrito, ¿no? Que él entra en este burrito de Jerusalén y todo eso. Y bueno, ves eso, que él entró distinto, esta vez como un Mesías a Jerusalén, y esta escena profética cumplida tiene varias implicaciones. Y bueno, dice que llegó aquí junto a Betfagé y Betania, que significan respectivamente casa de higos, casa de dátiles. Interesante esto por lo que viene más adelante. Frente al monte de los olivos, dice el verso 1, es el lugar donde fue arrestado, en el monte de los olivos. De hecho, fue desde el monte de los olivos, del lugar desde el cual él partió, como estamos aprendiendo
aprendiendo en el libro de los Hechos, si es que estás viniendo los miércoles y no te estás perdiendo el estudio, ¿verdad? Él partió desde el Monte de los Olivos y es de hecho el lugar al cual él va a volver a establecer su reino milenial en el futuro después de la tribulación, ¿verdad? Si quieren, le bajamos otra vez, ¿le subió más? Le bajamos y me lo acerco un poquito, ¿no? ¿Cómo ven? Ahí, sí. ¿Se escucha bien, familia? ¿Más o menos? Sí, ok. Entonces, bueno, estamos hablando ahí de que llegaron al Monte de los Olivos, que es, te digo, el lugar al cual Jesús va a volver ahí, tal cual va a poner su pie en el Monte de los Olivos para llegar a establecer su reino milenial y todo eso que lo esperamos con ansia tú y yo lo sé, ¿verdad? Es maravilloso, maravillosa esperanza. Y bueno, dice ahí que él envió a 2 de sus discípulos y les dijo, oigan, vayan a la aldea que está frente de ustedes y se van a encontrar esto, se van a encontrar al pollino este, ¿no? Interesante porque envía a 2 de sus discípulos. Los discípulos de Jesús no eran nada más como, estos 2 discípulos no eran nada más como simpatizantes suyos, eran personas que le seguían de cerca. Entonces está padre esta idea, ¿no? Porque Jesús, como a los que ubicó cerca de él, fue a los que él envió. Entonces, no sé, no pude evitar ver esta idea. O sea, cuando caminamos tú y yo cerca de Jesús, ¿verdad? Vamos a poder como escuchar su llamado, vamos a poder atender, ¿no? Cuando Él nos dice, hey, ve, haz esto en mi nombre, glorifícame de esta manera, ¿no? Entonces estos hombres al estar cerca pudieron, te digo, escuchar y ser enviados. Qué importante, cuando estás cerca de Jesús puedes ser enviado a lo que Él te manda a hacer y, ¿verdad? Increíble, es como una bendición poder ser usado por Dios en ese sentido. Es lo que fueron estos hombres, ¿no? Y les dijo, vayan. Interesante, porque cuando Jesús envía a una persona, no la manda como dicen el dicho, ¿no? No los mandó a la guerra sin fusil, ¿no? Sino que les dio las indicaciones. Dios nos envía a hacer cosas, pero nos da las indicaciones, nos da las instrucciones. Es lo que dice ahí versículo 2. Les dijo, vayan a la aldea que está enfrente de vosotros, luego que entréis en ella hallaréis al burrito, ¿no? Ahí atado, en el cual ningún hombre ha montado, desátenlo y tráiganlo. Básicamente esa es la idea. Y interesante porque Jesús ya sabía lo que ellos se iban a encontrar. Ustedes van a toparse con eso. Está importante esto, ¿no? Porque Jesús ya conoce el futuro, familia. Él es Dios, ¿no? Entonces está impresionante esta idea y como te digo, Él estaba preparando esta escena profética que es literalmente el cumplimiento de lo que vemos en Zacarías 9:9, déjame te lo leo, donde dice tal cual eso. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, palabra clave, increíble, ¿no? Él vino en humildad, así, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, ¿no? Entonces él estaba preparando tal cual esto para que esta escena se cumpliera, fíjate, de acuerdo a la profecía y que todo estuviera en su lugar. Él estaba literalmente armando el rompecabezas en su omnisciencia y omnipotencia, puedes ver, y algo que es muy bello, porque les dice tal cual, o sea, se van a encontrar con esto, van a hallar el pollino, y entonces, eso, fíjate, me encanta, porque Zacarías 9:9 es una profecía, ¿cierto? Que tiene que ver con Dios conociendo el futuro. Ahora, piensa en esto, y ya te he dicho esta definición de la palabra profecía, pero vamos a repetirla porque es fascinante. La profecía, familia, es, escucha por favor, el molde sobre el cual se derrama la historia. La profecía es el molde sobre el cual se derrama la historia. Entonces ya estaba escrito que esta escena sucedería y estos hombres están siendo invitados a formar parte del derramamiento de esa historia en el molde de la profecía, ¿se entiende? Entonces está impresionante porque Dios, cuando tú y yo caminamos cerca de Él nos está todo el tiempo invitando a eso. Oye, ¿por qué no formas parte de ese momento en el que yo voy a derramar mi profecía sobre la historia que yo ya tengo escrita en mente, la voy a derramar sobre el molde que es la profecía? Y Dios nos invita a formar parte de eso, ¿sabes? Y eso lo decidimos en tiempo real tú y yo hoy. Es decir, ¿qué parte de la historia escrita, me explico, vamos a cumplir tú y yo? ¿Vamos a hacer acaso gente que cumple profecías sobre el cielo o gente que cumple profecías sobre el infierno? No sé si me explico. Qué importante, ¿no? Somos ciertamente parte del engranaje de la historia que Dios está escribiendo y derramando sobre el molde de la profecía. Entonces fue la invitación que ellos recibieron de esta manera, ¿no? Ustedes van a toparse con esto, ¿ves? Va a suceder esto. Está impresionante esa idea nada más, ¿no? Y tú y yo decidimos, ¿no? ¿Dónde vas a estar en el cumplimiento de las profecías que ya están anunciadas, ¿no? ¿Dónde vas a estar tú? ¿Dónde voy a estar yo? Eso lo decides hoy, es muy importante de hecho. Versículo 3 dice que si alguien os dijere ¿por qué hacéis esto? Decir que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Interesante porque más adelante, de hecho, cuando ellos llegan ahí con el burrito, como leíste ahorita, unas personas les preguntan, oye, ¿qué estás haciendo ahí? Hey, no desates al burrito, ¿no? O sea, y Jesús les dice, si alguien les dice ¿por qué se llevan al burrito? Contéstenle esto. No les dijo cuando les digan,
que, hey, dejen al burrito, entonces contesten. No les dijo cuando pase eso, les dijo si sucede eso, ¿no? Interesante, porque pudo haberles dicho, oigan, les va a pasar esto, entonces los preparo para que sepan qué contestar, pero no les dijo les va a pasar, les dijo si les pasa. ¿Puedes ver esta idea? Ahora, Jesús conocía el detalle de que a ellos ciertamente les iban a decir, hey, deja el burrito. ¿Él sabía que eso les iba a pasar? Sí. ¿Por qué no les dio el detalle como tan específico? Porque creo que es una oportunidad para que ellos estén como al tiro. O sea, no sé si va a pasar o no, pero si pasa tengo que estar al tiro. ¿Sí se entiende la idea? Entonces, Dios muchas veces es así, ¿no? O sea, no nos da tantos detalles como tú y yo quisiéramos, pero nos dice, hey, si esto pasa, estate listo, porque aquí están las respuestas y todo esto, como te digo, les dijo desde antes lo que tenían que hacer, ¿no? Si esto pasa, díganles esto, que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Entonces tenían que estar como atentos por si les pasaba esto y todo eso. Y bueno, interesante esta idea porque dice que el Señor, o sea, que Él les dijo, contéstenle que el Señor necesita algo. No sé si te llamó la atención, yo creo que sí, ¿no? Esta idea de, o sea, dice que Dios necesita algo, órale. Entonces, básicamente tomó prestado un burrito que después lo devolvería. Obviamente lo devolvió, Jesús no le debe nada a nadie, obviamente hizo la devolución, yo creo, ¿no? Sí, obvio, porque Él es Dios, ¿no? No es deudor de nadie. Y esto de que el Señor necesita algo está interesante, porque a ver, o sea, ¿cómo? ¿Jesús necesita algo? Él no pudo mejor solo chasquear y aparecer un burrito. ¿Él puede hacer eso? Pues sí, Él es Dios, Él creó todo con su sola voz, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que Él en este momento como que necesita algo o manifiesta una necesidad? Bueno, porque Él vivió una vida como si necesitara algo para poderse identificar con nosotros, ¿no? Él realmente no necesitaba fe, ¿o sí? Pues no, Él es Dios. Pero Él vivió como si la necesitara para ponernos el ejemplo de cómo caminar en fe. Él nunca pecó, sin embargo murió como si fuera un pecador para que tú y yo pudiéramos ser vistos a los ojos de Dios como si fuéramos personas justas, porque somos justos en Jesús. ¿Se entiende esa idea? Entonces, esto es como que me recuerda a eso, ¿no? Él, en ese sentido, manifestó así como si tuviera una necesidad. Y Él se está identificando con personas que tienen necesidades, para que tú y yo nos demos cuenta. O sea, Él te entiende. Tú tienes cierta necesidad de algo, Él te entiende. Él experimentó en ese sentido esa necesidad, ¿no? Puedes relacionarte con Él, porque Él se hizo hombre como tú y como yo. Y no nada más tomó prestado un burrito. ¿Te acuerdas que Él, de hecho, tomó prestado el pesebre en donde nació? Fue un pesebre prestado, ¿no? ¿Te acuerdas que pasajes atrás Él da una enseñanza en un barco prestado? También fue prestado el barco, ¿te acuerdas? De hecho, fue enterrado en una tumba prestada. Y todo esto, ¿para qué? Para que tú y yo pudiéramos identificarnos con Él, ¿no? Él tuvo o experimentó necesidades. Es muy importante, igual que tú y yo, ¿no? Está increíble, ¿no? Podemos tener una relación con Él. Él nos entiende en ese sentido. Versículo 4 dice entonces que fueron, me gusta, obedecieron el llamado de Jesús, ¿verdad? Y fueron bendecidos por eso, ¿no? No se perdieron obedecer a este llamado. Qué importante. Y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino, ¿no? Y lo desataron. Interesante, porque se cumplió tal como Jesús les había dicho, ¿verdad? Esto me demuestra que Jesús no es que adivinó eso, ¿no? Sino que Él ya lo sabía, Él conocía el detalle, Él preparó esto, hizo que esto sucediera, ¿no? Y esto es muy importante. Tú y yo le podemos, literalmente, familia, apostar nuestra alma a las palabras de Jesús, ¿no? Todo lo que Él diga se va a cumplir, ¿no? Y aquí hay una demostración de eso, y de hecho hay muchas cosas que Él anunció en su palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de cosas que Él dijo que se van a cumplir, y si todo se ha cumplido hasta ahorita, créeme, se va a cumplir verdaderamente, y puedes apostarle literalmente tu alma a eso. Hallaron el pollino tal como Él había dicho, y dice que lo desataron, también obedecieron, versículo 2. Lo desataron porque, exacto, el versículo 2 les había dicho que lo desataran, básicamente. Y el versículo 5 dice que unos que estaban allí les dijeron, hey, ¿qué haces ahí desatando al pollino? ¿No? O sea, tal cual, se cumplió igual. Esa misma, ¿cómo te diré? Jesús ya los había previsto para que supieran qué responder en este caso. Sí, se entiende, ¿no? Versículo 6. Ellos entonces les dijeron, como había Jesús mandado, igual, porque te digo, no los mandó sin instrucciones, entonces supieron qué decirle. El Señor lo necesita, te lo va a devolver y todo eso, ¿no? Y versículo 7, trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Jesús se sentó sobre el burrito. ¿Recuerdas que el versículo 2 dice que era un burrito que nadie lo había montado antes? O sea, y bueno, de por sí los burritos son neciecitos, ya esto se sabe, ¿no? O sea, montar un burro es como bien difícil. Y si es un burro al cual nadie se ha subido nunca, creo que es todavía más difícil. O sea que quizá no lo vemos a primera vista, pero es de hecho un milagro que el burrito se haya permitido que Jesús lo montara, ¿me explico? ¿Y por qué Jesús pudo montar un burrito necio? Pues porque Jesús es Dios, probablemente le dijo, hey, señor burro, no se me ponga necio, ahí le voy, ¡pap! Y se subió y no sé qué. Eso es como un milagro ahí, porque nunca había sido montado y todo eso. Y bueno,
De hecho ves que cuando entra a Jerusalén ya con el burrito y todo eso, empiezan a aplaudirle. Hay de hecho una canción, no sé si la has escuchado, que eso es como que básicamente lo que dice esa canción es que cuando Jesús empieza a recibir así toda la alabanza y todo eso, el burrito empieza a pensar lo que dice la canción, que la alabanza es para él, y el burrito no se da cuenta, le están aplaudiendo al que está arriba de ti, no a ti, menso, y no sé qué. Y como que la moraleja de la canción es eso, o sea, si estás siendo usado como herramienta en manos de Dios, no te jactes, la gloria es para el que va montado, no seas burro y no sé qué, ¿no? No sé, hay una rola que es sobre eso. Está interesante, pero bueno, es eso, ¿no? El burrito se dejó convertir en el transporte del Señor, y dice que versículo 8, bueno, antes de eso, porque viene la entrada triunfal, lo que te decía, esta gran escena, pero antes de que entremos a la escena de lo que es la entrada triunfal, o sea, ¿qué tiene de triunfal entrar en un burrito? Eso no es triunfal, ¿no? Espérame, está para empezar desplegando el carácter de nuestro Dios. ¿Te acuerdas que dice Zacarías 9:9 que vendría en humildad? Es así, es una manifestación de su humildad. Dios es humilde, es impresionante esto, es algo que Satanás jamás va a entender, ¿no? Entonces, sí es de hecho triunfal, ¿verdad? Porque no es un triunfo a los ojos del mundo, ¿no? O sea, el triunfo a los ojos de Dios es muy distinto a como lo ve el mundo, ¿no? No sé, un triunfo a los ojos del mundo sería, viene en un caballo, ¿no? Y todo así, con un desfile, como cuando un general romano conquista, no sé, un ejército y llega todo triunfante, ¿no? Porque las victorias romanas se consideraban, si conquistas de 5,000 para arriba, entonces llegas así todo triunfante, y llegaban así los generales con sus, te digo, caballos, con sus desfiles, así en un desfile de carros, así con todo el botín del ejército conquistado, y con soldados, con esclavos, con incienso y todo eso, ¿no? Eso era como a los ojos del mundo como un verdadero triunfo. Probablemente soldados romanos que lo vieron entrando en su burrito así, ¿cómo bien solo? ¿Sin desfile? ¿Sin esclavos? ¿Qué clase de triunfo es ese, no? Te digo, quizás hasta se burlaron, pero lo que no entendían es que para Dios era triunfal. ¿Por qué, familia? Porque para Dios el verdadero valor está en lo interno. Jesús venía cargando dentro de sí mismo nada más y nada menos que la mismísima gloria de Dios. Él es en sí mismo el resplandor, la sustancia misma de Dios, ¿no? Y Dios podía ver el interior de Jesús, por eso lo veía como algo triunfal, aunque los demás por fuera veían como alguien en un burrito. No sé si me explico, ¿no? Es una entrada triunfal, repito, a los ojos de Dios. E interesante esto, porque estos romanos que probablemente se burlaron no entendían. El reino de Jesús, familia, se establece en amor, ¿no? No como los reinos que establecen personas con mucha influencia, que por lo general lo hacen a espada, lo hacen humillando, lo hacen con coerción, con manipulación, ¿no? Jesús no establece su reino de esa manera. Él lo establece con el amor. Me encanta esta frase que dice, ¿no? Un cuchillo dobla un cuello, pero solo un corazón dobla otro corazón. ¿Puedes ver? O sea, los gobernantes humillan, manipulan así con fuerza, ¿no? Un cuchillo dobla otro cuello, ¿no? Pues si no te sometes, te someto, ¿cómo que no? Pero Jesús no nos somete a Él de esa manera, porque Él nos dobla de dentro, porque Él se dobló primero. ¿Se entiende esta idea? Un cuchillo dobla un cuello, pero solo un corazón dobla otro corazón. Fue el caso de Jesús. De hecho, Napoleón Bonaparte, que era una persona así como todo de triunfos militares y todo eso, admiraba un chorro a Jesús. Decía, o sea, este hombre no puede ser nada más un ser humano y ya, porque Él estableció un reino en el que, o sea, miles, millones le siguen y lo hacen por amor y en amor. Es como que, claro, porque Jesús establece su reino en amor. De hecho, interesante, porque te digo que para un romano era, si conquistas de 5,000 para arriba, entonces eres digno de que se te vea como que, no, hombre, sí, victoria. Fíjate que Hechos 4:4 vemos básicamente a 5,000 hombres rindiéndose a la voluntad de Dios después de la predicación de la palabra. Puedes ver cómo de hecho sí es un reino que de hecho está funcionando. Está vivito y coleando el reino de Dios en nuestros días, establecido a través de su amor en nosotros, cuando tú y yo decidimos por amor rendir nuestra voluntad a Él. Entonces, bueno, no sé, me hizo pensar en estas ideas. Versículo 8, vamos a ver ahora sí la escena de la entrada triunfal. Dice que también muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Creo que otro pasaje paralelo habla de que eran palmas, o sea, ramas de palma. O sea, que Jesús puede decir, a ver esas palmas, y ahí las palmas. Mal chiste. Y eran como ramas, te digo, de palma. Sí, estaba bueno el chiste, ¿no? A ver esas palmas. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces, fíjate, diciendo, o sea, de esta manera lo recibieron, fíjate, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David, que viene, Hosana en las alturas. Increíble, es un momento en el que literalmente exaltan a Jesús. Lo recibieron súper bien en esta entrada triunfal, ¿verdad? Esto está increíble, es una súper escena. Y antes de decirte un poco sobre esto, esta escena tiene como dos partes, como una parte positiva y una negativa, por decirlo, bonito y feo. Entonces vamos a ver primero la parte
como positiva es eso, o sea, lo recibieron súper bien, están literalmente alabando a Dios. De hecho, en otros momentos, si recuerdas, Jesús había realizado ciertos milagros y les dice, hey, no digan nada, porque no es el tiempo todavía de que las personas me empiecen a exaltar como que, wow, es el que hace milagros, Él es Dios o algo así. Él dijo, todavía no es tiempo, lo dijo varias veces, pero en este momento, si te fijas, Él no los detuvo. ¿Por qué? Porque era el tiempo de ser adorado, de ser alabado, ¿no? Y de hecho, fíjate, dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús no dijo, no me alaben, no me alaben. ¿Te acuerdas de Apocalipsis cuando Juan se siente como impulsado a inclinarse ante un ángel y el ángel le dice, no, espérame, bro, no te me humilles enfrente, yo nada más soy consiervo tuyo, yo no soy digno de que me adores, adora a Dios, es lo que le dice, ¿te acuerdas? Eso, ¿no? En Apocalipsis 22. Entonces, si te fijas, era un tiempo en el que Jesús literalmente recibe la alabanza de las personas porque Él es digno de recibir la alabanza, ¿no? Y vemos esta parte como positiva en ese sentido, ¿no? De hecho, el pasaje paralelo dice tal cual, ¿no? Si estas personas no me alabaran, no me estuvieran alabando, me alabarían nada más y nada menos que las mismas piedras. ¿Recuerdas eso? Cuando los fariseos le dicen, dile a tus discípulos que se callen. No, porque si se callaran hasta las piedras, o sea, es tiempo de recibir la alabanza, al grado de que si no me estuvieran alabando, hasta las piedras lo harían. ¿Y a poco no? Tú y yo nos gustaría como que, hubiera estado padre que se callaran para escuchar el canto de las rocas. ¿Cómo estará ese canto? Va a estar interesante, ¿no? Escuchar en el cielo a las rocas cantar, va a ser muy gracioso. Y todo eso, yo creo que van a tocar rock porque es roca o algo así, mal chiste, y todo eso. Y bueno, era tiempo de ser alabado, como te digo. Es importante esto, ¿no? Fue un momento distinto al de otras veces, en donde como que alababan a Jesús nomás por lo que Él podía darles, ¿no? Pero ahí, en este momento, lo que veo es, o sea, lo están alabando por quien Él es, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es un momento como bien sagrado, ¿no? Están literalmente personas, muchas, exaltando el nombre de Jesús. Bendito, ¿no? El reino de nuestro Padre David, hosana en las alturas. Esta idea está muy bella, te digo, estamos en la parte positiva de este pasaje, ¿no? Estaba siendo alabado. Y importante esto, porque la alabanza se trata de Jesús, familia. Cuando una persona alaba a Dios, debe tratarse de Jesús, ¿no? No se trata de quien está cantando, no se trata de cualquier otra cosa sino de Jesús. ¿Me explico? Qué importante es esto. Yo por eso, no sé, busco que cuando alabamos a Dios al principio de cada reunión sean rolas así que literalmente exaltan el nombre de Jesús, ¿no? Que nos haga en nuestra mente pensar en Él, exaltar quién es Él y lo que Él ha hecho. Porque, repito, la alabanza se trata de Él, y esto es como un ejemplo muy bello de esto, ¿no? Que la alabanza se trata de Él. De hecho, se podría dar una conferencia de líderes de alabanza o algo así con este texto en donde expresa muy claramente la alabanza se trata de Él. Qué importante. Y Él, te digo, la recibió, no porque Él necesitaba recibirla. Es que soy inseguro y me preocupa lo que la gente piense de mí, entonces me siento bien cuando me alaban. O sea, no es que Él era inseguro o algo así, no. Los que salían beneficiados de alabarle eran las personas que lo estaban alabando. Puedes ver, Él no tenía una crisis de inseguridad como tú y yo, ¿me explico? Ni le picaba ser aprobado por los demás como a ti y a mí muchas veces, ¿verdad? Y bueno, qué importante, fuimos creados para adorar a Dios. Entonces, esta escena es como súper sagrada porque como que consuma ese propósito por el cual la gente fue creada, para alabar a Dios. ¿Puedes ver? Aparte, era una alabanza completamente como bíblica y profética. ¿Por qué? Porque esto de bendito el que viene en el nombre del Señor es un salmo profético. El Salmo 118, 26 dice tal cual eso: hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Puedes ver? Es el cumplimiento de una profecía. Se está derramando la historia, ¿no? En el molde de la profecía del Salmo 118, 26. Y aparte, pues está una alabanza de acuerdo a la palabra de Dios. Puedes ver, profético y bíblico. Qué importante es que nuestra alabanza sea bíblica, que esté basada en lo que la Biblia dice. Qué importante esto, ¿no? Y bueno, porque cuando yo adoro a Dios como la Biblia dice, le estoy adorando como diría Juan 4:24. Los verdaderos adoradores deben adorar a Dios como familia, en espíritu y en verdad, es decir, de acuerdo a su verdad, ¿no? O sea, de acuerdo a lo que a Él le agrada, revelado en su palabra. Si le adoro así, Él se va a agradar. Si yo le adoro de acuerdo a mis preferencias, no le va a agradar. ¿Te acuerdas cuando, por ejemplo, cuando Caín y Abel le presentan estos sacrificios a Dios, y a Dios le agrada el sacrificio de Abel, pero no le agrada el de Caín, porque el de Caín estaba como que Él le dio el regalo que él pensó y Abel le dio el regalo que Dios pidió? ¿Te acuerdas? Entonces como que le agradó la ofrenda, a Dios le agradó la ofrenda de Abel, entonces hasta Caín le da envidia y hasta mata a su hermano, y eso tiene un chorro de implicaciones y todo, así como bien densas, ¿no? Porque la sangre, ¿no?, de su hermano clamaba, y es como que hoy eso implica cosas, pero bueno, no me quiero salir del tema. ¿Cuál es el punto? Eso, que
hay que darle a Dios lo que Él nos demanda que le demos, no otras cosas, ¿verdad? Sería como cuando, no sé, va a ser el cumpleaños de tu esposa y entonces le vas a comprar lo que ella quiere que le compres, no lo que a ti se te hace. ¿Te acuerdas cuando Homero Simpson le regala a Marge una bola de boliche y le imprime su nombre para que sepas que yo te la regalé? Es como que, ay, le compraste el regalo, pero era para ti realmente, no se lo estás comprando a ella. ¿Me explico? Con Dios es igual. O sea, Él en su palabra nos dice, mira, a mí me gusta que me adores de esta manera, no que te hagas el que me quieres agradar y realmente te estás queriendo agradar a ti mismo. Qué importante esto, ¿no? En fin, la alabanza se trata de Él, repito. Ahora, vamos a la parte rápidamente, como negativa de esta escena, porque suena como muy bíblico. Y de hecho, la parte negativa, que vamos a hablar ahorita, no hace menos bella la alabanza que acaba de recibir Jesús por parte de todas estas personas, ¿ok? No hace... Exacto, no la hace menos bella, no la hace menos bíblica, no. Todo esto que estoy diciendo es verdad, pero hay como una contraparte de esto, que de hecho la palabra Hosana significa salva ahora. Eso es fuerte, porque toda esta multitud estaban realmente esperando que Jesús los salvara en ese momento, porque tenían un concepto un poco equivocado del Mesías. Ellos estaban pensando más, y esto ya te lo he dicho varias veces, pensaban más en un Mesías como político, ¿verdad?, que los librara de la opresión romana, más que un Mesías celestial que los librara de la opresión del pecado. Les faltaba perspectiva. Y no es que Jesús no nos va a librar de la opresión de los políticos y todo eso, sí lo va a hacer, ¿verdad?, en algún momento, pero Él nos va a librar de cosas mucho mayores que eso, porque Él es un Mesías eterno, celestial, más que solo temporal y terrenal o político. ¿Me explico? Entonces, eso es fuerte, porque te digo, la parte más negativa de esto es eso, que su falta de enfoque de esta multitud hizo que de hecho más adelante esta misma multitud gritara crucifícale. De hecho es la misma multitud, puedes ver esta idea. Entonces es la parte como bien gacha de esto, ¿no? Pero bueno, quería que viéramos estas dos como ideas o aspectos. Versículo 11 dice que entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Entonces ya había llegado, se acercaba cada vez más su hora, fue a este lugar, Jerusalén. Y fíjate esto, por favor, habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Dice básicamente el verso 11 que fue al templo, pero que como ya era noche, y dice que volteó y miró todas las cosas. ¿Qué cosas miró en el templo? Ahorita lo vamos a ver. Yo creo que se sacó de onda porque vio bastantes cosas bien gachas ahí en el templo. Ahorita lo vamos a ver en verso 15. Pero, y de hecho es en verso 15 es donde él ve eso, porque vuelve al templo y es donde vuelca las mesas y todo eso. Pero ¿cuál es el punto aquí? Que él fue al templo la primera vez, ¿no? Y en vez de en ese momento volcar las mesas, ¿sabes qué hizo? Mejor se esperó porque era de noche, ya anochecía. Entonces se fue a Betania con los 12 y volvió hasta el siguiente día. Y es donde vuelca las mesas. Esto que me muestra que cuando él vuelca las mesas, familia, no fue una especie de impulso. Él fue un enojo justificado y controlado. Él vio que estaba todo mal, se fue a dormir primero, dijo ya es noche ahorita, como para volcar mesas, mejor me espero el siguiente día. Entonces él todo súper controlado, ¿me explico? O sea, lo que te digo, ¿cómo te dije? Y dices, o sea que entonces no contó hasta 10, ¿no? Y se va enojado y contó hasta 10 y después ya se desenojó. No, él no se arrepintió de haber volcado las mesas por la sencilla razón de que no había pecado del cual arrepentirse, porque no fue pecado que él volcara las mesas, fue, repito, un enojo justificado. ¿Puedes ver esa idea? Entonces, bueno, eso ahorita lo vamos a ver más adelante, pero nada más quería que vieras esa idea, ¿no? Habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12, los más cercanos. Bueno, por lo menos 11 estaban bien cercanos. Judas aparentaba estar cercano y no lo estaba. Eso ya lo vimos también, ¿no? Versículo 13. Una idea. No, el 12, perdón. Al siguiente día, cuando salieron de Betania, donde pasó la noche, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Que tuvo hambre. Yo creo que te saltó esa idea, ¿no? Jesús tuvo hambre. Y dices, no que Jesús es como tipo Superman porque Él es Dios y entonces Él no experimentó hambre. No, de hecho sí, como tú y como yo, Él sin dejar de ser Dios, siendo 100% Dios, añadió humanidad a su deidad, ¿verdad? En la persona de Jesús, y experimentó hambre, como tú y como yo. Experimentó todo el... Como todo el espectro de emociones humanas, habidas y por haber, porque Él se puede, no sé qué, ¿sí me explico? Porque Él de esa manera se identifica con nosotros. Tuvo hambre, dice ahí, y viendo de lejos, bueno, esa idea estaba padre, ¿no? Que veas, él entiende la debilidad humana y todo eso, porque Él mismo experimentó en cierto sentido eso, ¿no? Versículo 13. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella como pues algo, ¿no? Fruto, porque tenía hambre. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, fíjate, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Órale, literalmente le habló a una higuera. O sea, y dices, ¿cómo? ¿Se volvió loco Jesús o algo así? No, le habló a una higuera porque Él es Dios y Él puede hablarle a quien Él guste.
Y dices, o sea que es bíblico cuando las mamás le hablan a las plantas y le cantan. Y pues sí, yo creo que es bíblico porque nada más que, bueno, crecen cuando les cantas y si les dices como esto, les pasa nada. Jesús le habló a la higuera, él es Dios, ¿verdad? Y creo que literalmente con la voz de Dios cambió la estructura como molecular de la higuera, y se secó y se murió. O sea, literalmente la palabra de Dios puede hacer eso, ¿no? Y dices, ay, qué negativo, ay, qué antiecologista, podría pensar muchos, ¿no? Pobre planta, ¿qué culpa tiene? Llámenle a los de Greenpeace que vengan a hacer algo, porque ¿qué pasó? Mira, si te parece poco ecologista lo que Jesús hizo aquí, espérate a que veas el fin del mundo, va a estar cero ecologista. Porque Jesús literalmente va a juzgar al falso ídolo de la creación un día. Eso que toda la gente dice, ay, la madre tierra. No hay madre tierra. La tierra no es una mamá, es nada más la tierra. Dios es mucho más poderoso que la tierra y créeme, el Dios Padre va un día, repito, a juzgar al falso ídolo de la creación. ¿Estás diciendo que debemos ser como el ecoloco y cero ecologistas? Basura. No estoy diciendo eso, somos responsables de cuidar la creación, ¿verdad? Y si no sabes qué es burbujas es porque estás muy joven, pero creo que todos entendemos ese ejemplo. No fue poco ecologista, ¿ok? Fue para enseñar una fuerte lección en cuanto a la importancia de dar fruto, y si somos como estériles espiritualmente, Dios nos va a juzgar. O sea, hay un juicio, ¿verdad? En ese sentido, es como fuerte, ¿no? Y eso, o sea, realmente no fue tan duro. A él le pertenece esa higuera, es suya, él puede hacer lo que él quiera con esa, ¿no? Con esa higuera. Aparte, no sé, ha habido otros juicios mucho más fuertes que este. ¿Te acuerdas cuando en 2 de Reyes 19:35 el ángel de Dios literalmente mata a 185,000 soldados asirios? Es como que mucho más duro que secar una simple higuera, puedes ver. O sea, no es para que nos pongamos ahorita muy indignados y muy ecologistas y muy defensores de los derechos de la higuera. Perdón, me clavé con esa idea. Es que, bueno, en fin. Le dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Oye, ¿qué onda con Jesús? O sea, ¿estaba estresado? ¿Qué? O sea, fue una especie de arranque de ira. No fue ningún arranque. De hecho, no fue ningún arranque porque él no pudo arrancar ningún higo. Entonces por eso se enojó. Mal chiste. No fue un arranque o algo así. Repito, la maldijo con toda razón, con un propósito. Te digo, para dar como este ejemplo es lo que te quería decir. O sea, esta higuera era realmente pura apariencia. El versículo 12 dice que tenía hojas, es decir, parecía que tenía fruto también. Entonces se había vuelto, repito, pura apariencia. Y si una persona se vuelve en pura apariencia, está como bien mal. Hay mucha gente que aparenta que da fruto porque tiene como hojas, por decirlo así, en su vida, pero no tiene realmente fruto para alimentar a otros, para literalmente agradar a Jesús. Piensa esto, por favor. Si nuestra vida no trae satisfacción personal a Jesús, no va a bendecir a los demás. Sí dije eso, está como fuerte y padre esa frase, ¿no? Si nuestra vida no trae satisfacción personal a Jesús, no va a bendecir la vida de nadie. Debemos ser como higueras, pero con fruto, ¿se entiende? Y dices, ay, me sigue sonando cruel porque dice que no era tiempo de higos, ¿no? Y de hecho Jesús de todas formas dijo, no sé qué, espérame, siempre es tiempo de dar fruto, o sea, humanamente hablando, ¿me explico? Y Él es soberano para juzgar lo que Él quiera y todo, nada más que, no sé, si sigues con la idea de pobre higuerita, no, es más importante esto otro, dar fruto, ¿no? Debemos vivir vidas que satisfagan a Jesús, es así de simple, ¿verdad? Él es digno, Él nos creó para eso, para satisfacerle, tal cual, ¿no? Y bueno, ¿cómo se ve una vida con fruto? Déjame, te leo probablemente el versículo más importante sobre eso en la Biblia, o de los más como famosos importantes. Es Gálatas 5, 22 al 24, que debe ser un versículo de memoria para nosotros, ¿no? Dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Una vida con fruto se ve así, ¿no? Contra tales cosas no hay ley. O sea, no es como que puedes amar demasiado. Ay, esa persona ama demasiado, métanla a la cárcel o algo así. No, o sea, contra tales cosas no hay ley, ¿ok? Nunca puedes amar demasiado, nunca puedes ser demasiado bondadoso, nunca puedes ser demasiado manso, nunca puedes ser demasiado paciente y todo. ¿Sí me explico? Si eres paciente y aparte vas al doctor, vas a ser doblemente paciente. Es paciente, mal chiste. Ok, entonces, eso está diciendo, sus vidas deben dar fruto, ¿verdad? Ahora, otra cosa, esta idea de la higuera estéril que es literalmente seca o secada, como vamos a ver, de hecho todavía no nos dice que fue secada o seca, sino hasta después, pero bueno, te lo estoy soplando, ¿no? La idea es que esto tiene implicaciones también proféticas, porque esta higuera, familia, representa a Israel, básicamente, ¿no? Israel, el pueblo de Dios, ¿no? Los israelitas,
son vistos como esta higuera en pasajes como Jeremías 8, por ejemplo. No vamos a ver las citas, nada más que lo sepas, ¿no? En Nahum, por ejemplo, el libro de este profeta menor, Isaías 28, Oseas 9, vemos a Israel como esta higuera infructuosa, ¿no? Entonces, la moraleja es un poco la misma. Estos vatos, o sea, el pueblo de Dios decidieron como no dar fruto, entonces Dios trae como un juicio, porque Dios honra las decisiones, tanto buenas como malas, y si tú y yo no permitimos que Dios dé fruto en nuestra vida y no satisfacemos a Jesús, Él tiene el derecho de juzgarnos. ¿Puedes ver? Él tiene el derecho de demandar fruto en nosotros. Esto es fuerte. Él tiene el derecho de demandar fruto. Versículo 15. Vinieron pues a Jerusalén, ¿no? Y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito dónde? Bueno, ahorita vamos a ver dónde. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, ¿no? Órale, después de esta escena de la higuera estéril, no sé qué, era tiempo de volver al templo. ¿Te acuerdas que te dije? Era ya la segunda vez, porque antes fue a Betania, y esta vez controlado, ¿no? O sea, porque no fue necesario que contara hasta 10, porque él lo hizo con conocimiento de causa y justificado. Volcó las mesas de los cambistas, que era, bueno, eso, primero dice que comenzó a echar fuera los que vendían y compraban en el templo. Está en el verso 15 eso, ¿no? O sea, básicamente eso, habían hecho de la casa de Dios un negocio, básicamente es eso. Sabemos que estaban cerca del día de la Pascua, había un chorro de gente ahí en el área del templo, ¿no? Y dice que había gente comprando y vendiendo, o sea, habían convertido en un mercado, literalmente, la casa de Dios. De hecho, hay otro pasaje donde Jesús también volca las mesas, ¿recuerdas? O sea, esto ya no suena familiar a ti y a mí, pero de hecho no es la primera vez que Jesús volcaba las mesas. Esta escena fue parecida a la primera, es de hecho la segunda vez que lo hace. Juan 2, 12 al 25 es el pasaje donde vemos la primera vez que él hace eso. De hecho, en la página de Semilla hay una conferencia sobre Juan 2, 12 al 25. Hay un chorro que aprender ahí, familia, sobre esta idea de Jesús volcando las mesas y todo eso. Como que aprendimos un chorro en ese estudio, te lo recomiendo de verdad, como para que simplemente le hagas zoom a este tema de el peligro de convertir la casa de Dios en un negocio, ¿verdad? Aprendimos bastante sobre eso. Y bueno, vemos a Jesús así, y te digo, no fue una especie de impulso. Ay, es que estaba estresado porque ya se iba a morir. No. Se enojó como bíblicamente, por decir, y volcó las mesas de los cambistas, que eran los cambistas, eran los que, o sea, había como dinero especial para el templo. Si la gente, o sea, porque era, ¿no? Que voy a ir a presentar, la gente llegaba visitando al templo y llevaban algunos llevaban pues dinero para comprar sacrificios ahí o comprar animalitos para presentarlos en sacrificio. Algunos llevaban sus propios animales, ¿no? Como fuera, era así, si tú llevabas tu propio animalito, había unos que revisaban los animalitos de las personas y te decían: ese no está limpio, tienes que cambiarlo por uno que sí sea aprobado por el templo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y les vendían palomas. Ahí dice que volcó las mesas de los que vendían palomas, los palominos estos para el sacrificio, que realmente, o sea, eso, los vendían más caros de lo que realmente debían costar. No, ese no sirve, te vendo este otro. Daban más caras las palomas, como en el cine, que dan más caras las palomas. Y eso, y entonces volcó las mesas de los cambistas, porque si tú ibas a comprar un sacrificio ahí mismo en el templo, tenías tú que tener dinero del templo. O sea, es como el dinero que yo traigo lo tengo que cambiarlo por moneda del templo, como el billete de Monopoly o algo así. Tienes que tener dinero del templo, y que de hecho el tipo de cambio, se sentía el sablazo, te sacaban una lana, ¿no? Y ya con dinero del templo ibas, comprabas el palomino. Entonces, ¿sí me explicó? O sea, se sentía así, no sé, como cuando vas a Disney o algo así, que te sacan toda la lana. Y yo nunca he ido, pero bueno, se entendió el ejemplo, espero. Y las sillas de los que vendían palomas, él así las volcó, y dice que no consentía que nadie atravesase el templo. Y bueno, más adelante, el versículo 17, les enseñaba diciendo: ¿no está escrito? ¿Dónde estaba escrito esto? En Isaías 56, 7, donde tal cual habla de eso, ¿no? De que la casa de Dios debe ser una casa de oración. Pues el lugar donde la gente de Dios se reúne debe ser una casa de oración, es lo que dice. Y volviendo a verso 17 de Marcos 11, mi casa será llamada casa de oración, escucha por favor, para todas las naciones. Importante, el templo, la casa de Dios, era el lugar en donde la gente de todas las naciones, no nada más judíos, podían literalmente conocer a Dios. Para eso era la casa de Dios. Qué trágico, ¿no? Que el lugar en donde la gente que no conoce a Dios se supone que vaya y conozca a Dios, lo único que hacen es sacarle el dinero. Es como muy trágico, y eso de hecho pasa todo el tiempo en nuestros días, ¿ok? Hay literalmente miles de iglesias que se han convertido en un negocio, y por eso son iglesias entre comillas, ¿no?
Híjole, está bien fuerte esa idea, por eso te digo que cheques la enseñanza que te digo, porque es muy, muy trágico, y no me quiero poner a tirar pedradas, ni mucho menos, solo que veas que esto es muy trágico, y que muy probablemente cuando Jesús vuelva, volque bastantes mesas de bastantes iglesias en el mundo, ¿verdad? Y creo que va a llegar un poco muy enojado, de hecho es lo que la Biblia dice. Y todo eso, ¿no? Pura tranza te vuelves, ¿no? O sea, es para qué les va a decir eso, se habían convertido realmente en pura apariencia y no sustancia, un poco como la higuera, de hecho, y todo eso, se había hecho de la piedad una fuente de ganancia, como dice Pablo, nomás para que tengas una referencia al respecto. Dice, cuidado con hacer de la piedad, piedad es tomar en cuenta a Dios. Cuidado con hacer de la piedad, el hecho de que la gente está buscando tomar en cuenta a Dios y buscarle. Si tú conviertes eso en fuente de ganancia, ay de ti, papá. Básicamente es lo que les dice, ¿no? Muy fuerte. Y regresando a esta idea del verso 17, cuando habla de casa de oración, ¿no? Casa de oración, fuerte, ¿no? Se supone que la iglesia, el lugar, bueno, tú sabes, la iglesia es la gente, pero la casa de oración es el lugar donde la gente se reúne. Entonces, se supone que sea una casa de oración. Entonces, está padre esto, ¿no? Que Dios nos ha provisto de este lugar, que se supone que sea una casa de oración. Por eso oramos durante la alabanza, antes de la alabanza, después de la alabanza, antes de la enseñanza, después de la enseñanza. Todo el tiempo oramos aquí en Semilla porque esto creemos que es una casa de oración. Y no nada más eso, se supone que tú y yo nos demos cuenta, o sea, cuando estamos, familia, meditando en la palabra, meditando su significado, se supone que, o sea, eso, tengamos todo el tiempo una como conciencia de la presencia de Dios durante el servicio y que tengamos comunión con Dios, o sea, mientras escuchamos lo que Dios nos está enseñando, que convivas con eso, que medites en eso, que en tu corazón, quizá en silencio, ¿no? Des gracias por cierta verdad que Dios te está confirmando, que pongas a alguien en oración, ¿no? Intercedas por alguien, ¿no? ¿Sí me explicó? O sea, porque pasan cosas, el Espíritu de Dios, o sea, dice la Biblia, ¿no? En Juan 5:39 que en la palabra de Dios hayas vida eterna, o sea, la palabra de Dios está viva, decían por ahí, ¿no? Si tú cortaras las palabras de Jesús, sangrarían. Órale, claro, porque la palabra de Dios está viva. Entonces, cuando estudiamos su palabra, familia, estamos literalmente conviviendo con Dios, ¿no? En esa actitud de oración es importante que estos tiempos se conviertan en un tiempo de convivencia con Dios. ¿Me explico? Juan 6:63 dice que Jesús dijo, ¿no? Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Tú y yo debemos tener comunión con Dios durante las enseñanzas. ¿Me explico? Y esto es, no sé, importante, ¿no? Yo asumo que lo hacemos seguido en la semana también, ¿no? Yo escucho enseñanzas en la semana y muchas veces, te lo digo, o sea, yo eso, me he descubierto muchas veces, de pronto le pongo pausa porque me impacta mucho algo que Dios dijo, así, le pongo pausa y convivo un poco con esa idea, ¿no? Oro un poco, digo, ay, Señor, esto está... órale, ¿no? Y así oras un poco, o sea, interactúas con la palabra, convives con la palabra, porque convivir con la palabra es convivir con Dios. ¿Se entiende esta idea? Casa de oración, eso es. De hecho, la iglesia que estaba antes de Semilla aquí se llamaba Casa de Oración, interesante, ¿no? Fue hasta profético el nombre y todo. Bueno, ¿se entiende, no? La idea. Que nuestros tiempos de reunión, familia, aquí en Semilla no se conviertan nada más en teología o estudio teórico y seco, sino tiempos en donde tengamos convivencia con Dios. De hecho, es eso, porque cuando vivimos así, familia, buscando esa como interacción con la palabra, ¿no? En nuestro corazón orar y todo eso durante incluso las enseñanzas, antes, durante y después, el estudio cobra vida, literalmente, ¿ok? No nada más eso, la palabra de Dios cobra vida también, literalmente. Y de hecho, nuestra relación con Dios también cobra vida, cobra vida. Es importante esto, ¿no? Qué importante. En fin, está padre la idea, ¿verdad? Casa de oración. Sé que te entusiasma, yo sé que sí. Versículo 18. Desgraciadamente hubo una oposición cuando Jesús estaba hablando de estas cosas y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo por cuando todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Puedes ver, empezó a venir esta oposición. Los escribas, los principales sacerdotes escucharon esto y tal cual buscaban matarle porque Jesús representaba una amenaza para el sistema religioso de sus días. Literalmente querían verlo muerto porque le tenían miedo. ¿Por qué? Porque era completamente contrario. O sea, lo que Jesús enseñaba y ejemplificaba era súper diferente a lo que los líderes religiosos enseñaban y ejemplificaban, ¿no? O sea, era como que bien distinto. La autoridad de Jesús, la piedad de Jesús era genuina, era verdadera, era sustancia, no solo apariencia. Entonces estos vatos dijeron, no, o sea, la gente está admirado de la doctrina de él, entonces se nos va a voltear, ¿no? O sea, toda la multitud se va a ir en contra nuestra, entonces tenemos miedo, porque si él les hace ver al exponer el sistema religioso de sus días, ¿no? Si nos expone a nosotros, pensaban los fariseos, ¿no? Eso nos da miedo porque la gente se va a ir en contra nuestra, básicamente, ¿no? Esa idea es fuerte, ¿no?
le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Interesante. ¿Qué es doctrina? Es como un cuerpo de enseñanzas, ¿no? que determina cómo vivo, cómo me comporto, ¿no? Entonces, la doctrina de Jesús, el cuerpo de enseñanzas que él abrazaba y reflejaba con su vida, era admirable, muy bello, ¿no? Y era aparte contracultural, ¿no? Y eso, tener doctrina, o sea, es importante que nuestra doctrina, nuestro cuerpo de enseñanzas, ¿no? que moldea nuestra vida, es importante que sea una doctrina sana, porque como diría un pastor que me encanta cómo predica, el pastor Pancho Juárez, increíble. Si puedes encontrar estudios de él, te va a volar la cabeza. Él decía, ¿no? Una doctrina sana va a llevarme a una vida sana. Una doctrina sana me va a llevar a una vida sana. Y la vida de Jesús, eso, tenía sana doctrina y una vida sana, obviamente. Y fíjate, porque tener una doctrina sana y una vida sana no necesariamente me va a librar de oposición. De hecho, no hay nadie en la historia que tenga una vida más sana y una doctrina más sana que Jesús mismo. Y tenía mucha oposición, gente que quería literalmente matarle por que su doctrina era demasiado admirable. ¿Se entiende esta idea? Uy, fuerte, ¿no? O sea que, bueno, ahí te encargo, hay oposición por vivir para Dios. En fin, versículo 19, pero al llegar la noche, ¿no?, de ese mismo día, Jesús salió de la ciudad y pasando por la mañana vieron que la higuera, esta higuera a la cual le había hablado, ¿no? Fuerte, ¿no? Dice que se había secado desde las raíces. No sé, no puedo evitar, y no es que estoy tratando de explicar un milagro, pero no sé, no me imagino, o sea, la frecuencia de la voz de Dios, ¿no?, afectando las moléculas de la planta y secándola, o sea, no manches, ¿no? Eso pasó, ¿no? Y de hecho, entender eso a la luz de la ciencia no haría menos admirable el milagro, de hecho lo haría todavía más admirable, porque podríamos dimensionar lo que de hecho sucedió, lo que la frecuencia de la voz de Jesús es capaz de hacer. Eso es como muy fuerte. Pero bueno, dice que se secó desde la raíz, ¿no? Y si ya vimos que la higuera infructuosa representa la vida del pueblo de Dios y la gente de Dios que no dan fruto, como que aquí ya se ve el problema, ¿no? Cuando una vida está seca, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está el problema, familia? En la raíz, ¿ok? El problema de una vida que no da fruto, que no ama a Dios y a los demás, ¿verdad?, está en la raíz. No se puede solucionar de fuera hacia adentro. Necesita ser solucionado de dentro afuera, desde la raíz, desde lo profundo, desde lo secreto, desde aquel lugar que los demás no necesariamente van a ver. ¿Puedes ver? Esta higuera estaba seca desde la raíz. Si tu vida está seca, se siente seca, si no estás dando fruto, si no estás amando a Dios y los demás, necesitas clamar a Dios: Señor, por favor, refresca mi vida de dentro afuera, permíteme dar fruto de dentro afuera. No quiero ser nada más pura apariencia, sino ser transformado, transformada. ¿Desde dónde, familia? Desde la raíz, desde dentro. Qué importante idea, ¿cierto? Desde lo secreto, desde lo que los demás no ven. Muy importante. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Eso es fuerte idea, ¿no? Porque pensamos, o sea, ¿cómo? ¿Fue como un milagro pero destructivo? Sí. ¿Y entonces eso no es de Dios? Sí. O sea, ¿Dios qué no trajo un milagro destructivo, por ejemplo, en las plagas de Egipto? Sí, fueron milagros de hecho y súper destructivos, ¿no? En 2 de Reyes 5, me parece, es donde él igual juzga con alguien y le da una lepra bien extrema a una persona, así, porque Dios la juzga. Pues es así, es un milagro destructivo, igual, con una causa justa. O sea, Dios tiene el derecho de hacer esto porque era suya la higuera. Un poco ya habíamos visto esto, ¿no? Y otra vez, quizá no suena antiecológico, pero si te suena ecológico, espérate a ver el fin del mundo. Va a ser mucho menos ecológico que eso, y los de Greenpeace van a estar sacando canas verdes y todo eso. En fin, vamos a terminar con estas ideas. Habla aquí de, dame un segundo, ¿cómo vamos de tiempo? Ay, Dios mío. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Hace cuándo empezó la enseñanza? Pero más rapidísimo. 45. Tenemos rapidísimo, me voy a apurar. Okay. Vamos a la siguiente sección rápido, ya para terminar. Vamos a quedarnos en el 26. Respondiendo Jesús les dijo, fíjate esto, porque Pedro le acaba de decir, o sea, la higuera a la que maldijiste, o sea, se secó. Y fíjate la respuesta de Jesús. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. ¿Puedes ver? O sea, es importante que relacionemos lo que le está diciendo con lo que acaba de decir Pedro, o sea, viene relacionado. La solución para una vida infructuosa es la fe. Necesitas, dice, tener fe en Dios. ¿Cómo puedo tener fe en Dios? Pues recibiéndola de parte de Dios. La fe es un regalo, literalmente. Dice que la Biblia, ¿no?, en Santiago 1, que toda dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces. ¿Recuerdas? Santiago 1:17. Y Efesios 2 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es
ustedes, sino es don de Dios. La fe es un regalo de parte de Dios. Efesios 2 dice eso, Santiago 1 dice eso. Importante. ¿Cómo puedo tener fe? Pues recibiéndola. Es un regalo literalmente, y de hecho es un regalo vital que literalmente me da vida. Es lo que dice Habacuc 2:4, ¿recuerdas? Que dice que el justo por su fe, ¿qué va a pasar? Vivirá. Y dices, ¿y eso qué tan literal es? Pues demasiado literal. Dice la Biblia en Romanos 10, ¿te acuerdas? 9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos a Jesús, si tú tienes fe, ¿qué va a pasar? Serás salvo. Está impresionante eso. O sea, el justo va a vivir por la fe, vivir literalmente, vivir eternamente, vivir resucitado con un cuerpo literal, en un cielo literal. O sea, ¡pum! O sea, la persona que recibe fe está lista para en cualquier momento, ¡pum!, dar ese salto cuántico dimensional que es el rapto, que podría ser antes de esta enseñanza, antes de que acabe esta enseñanza. Entonces, o sea, de eso estamos hablando, es así de literal, ¿no? La palabra de Dios nos da vida, ¡pum!, para ser raptados al cielo mismo y todo eso. Está increíble eso, y es literal, ¿no? Tener fe en Dios, porque si crees en Él, vas a literalmente ser salvo, tu identidad va a cambiar, el propósito en tu vida va a cambiar, tu destino eterno va a cambiar con la sola fe que solo se recibe y ya. Es como que está extremo, ¿no? Esa idea. Por eso hace sentido ser cristianos, ¿verdad? Pues si no, pues está bien rana y todo eso. Y bueno, tener fe en Dios. Ahora, de esa manera podemos, te digo, dar fruto, nada más así. Y piensa esto, porque a veces como que malentendemos la idea de fruto. Un poco ya vimos lo que es el fruto, pero a veces entendemos, por ejemplo, la falta de éxito como falta de fruto, o el fracaso en la vida, el fracaso empresarial es falta de éxito, o perdón, es falta de fruto. Espérame, escucha esto por favor. El fracaso y el éxito son impostores. Lo único genuino es la fe. Lo único que necesitas realmente es la fe. Tú puedes tener todo el éxito del mundo y si no tienes fe, te vas para el infierno. Puedes haber fracasado muchísimo, pero si tienes fe, lo tienes todo. ¿Puedes ver? Déjame te digo eso otra vez. El fracaso y el éxito son impostores. Lo único real es la fe. Es lo único que te vas a llevar. Es lo único que Dios te va a pedir cuando llegues a su presencia, lo cual podría ser hoy mismo. No te va a preguntar, ¿dónde está tu éxito? No te va a preguntar, ¿fracasaste? No puedes entrar. No, te va a preguntar, ¿tienes fe, hijo? Muy importante, tened fe en Dios. Ok, vamos a definir fe, ¿no? Esto es una definición ya de cajón en Semilla Monterrey. ¿Qué es fe? Es una confianza sencilla en la persona y obra de Jesús para salvación eterna y gratuita del alma. Amén. Y es un regalo. Y necesitamos tener fe en Dios. Importante que sea fe en Él, ¿no? No dice fe en la fe. Yo tengo fe en la fe, ¿verdad? Fe en cualquier otra cosa. Dice fe en Dios, no en otra cosa. Porque mucha gente dice, no, yo sí tengo fe. Yo, claro, ¿tienes fe? Claro. Es como que, pero, pues que no todos los caminos llevan a Dios, ¿no? No importa si crees en Buda o si crees en el Islam o si crees en la Madre Tierra o si crees en el Dios milanesa. De hecho existe el Dios milanesa. Híjole, nada más ponle en Google Dios milanesa. Bueno, a lo mejor no le pongas. ¿Sí me explico? Tened fe en Dios, no en otra cosa, ¿verdad? Qué importante. Porque hay una sola fe legítima, es la fe en Dios, en el Dios de la Biblia, ¿no? Porque esta otra idea de que no importa en quién creas, el chiste es que creas en algo, o sea, no, porque tú puedes tener muchísima fe en quién sabe qué e irte al infierno, y puedes tener de hecho poquititita fe, como un grano de mostaza, pero en el Dios de la Biblia, y puedes ir literalmente al cielo, puedes de hecho mover los montes, que es lo que dice aquí más adelante. Puedes ver la importancia de la fe, aunque sea poquita, pero en un Dios gigantesco. De eso vine hablando, la importancia de la fe, ¿no? Eso, porque, nada más rápidamente, esta idea del ecumenismo está a la orden del día en nuestros días, ¿no? Este rollo de que le llaman unismo en inglés, ¿no? El unism, que todo es uno, todos somos uno, ¿no? Este rollo de que todas las religiones realmente deberíamos, o sea, una unidad entre todas las religiones. Eso es realmente satánico, para que me entiendas. El nuevo orden mundial tiene todo que ver con la unificación de todas las religiones, o sea, para que me entiendas, ¿me explico? Es como muy grave y todas esas personas dicen de hecho tener fe. Entonces por eso es muy importante que veamos que tener fe en ¿quién? En Dios, el Dios de la Biblia, Jesucristo, literalmente, Jesucristo hombre. En fin, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, de eso vine hablando, ¿verdad? Quítate y échate en el mar y no dudare en su corazón, sino creyere sencillamente en el Dios de la Biblia, en Jesús, que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Órale, importante, ¿no? Le está diciendo eso, con poquitita fe puedes incluso hasta mover un monte, ¿no? Y
y no sé, no quiero añadirle alguna explicación a esto, me da cosa decir, esto es una hipérbole, o algo así, me da cosa decirlo porque, ¿qué tal que está hablando literal? ¿No? Y yo no quiero ponerle límites a la palabra de Dios, ahí está diciendo que la fe puede literalmente mover, o sea, puede mover montes. ¿Me explico? No le quiero poner límites a su palabra, de hecho puede hacer eso y mucho más, ¿no? En fin. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Está hablando eso, ¿no? Lo que sea que pidas, vamos a ahondar en eso, lo vas a recibir si tienes fe. O sea, va a venir. No por el tamaño de tu fe, sino por el tamaño de tu Dios, si es el Dios de la Biblia. Ahora, esto de pedir todo lo que quieras orando se te va a dar, bueno, debemos un poco como interpretarlo con la misma Biblia, porque el mejor comentario de la Biblia es la Biblia misma, ¿verdad? Entonces dice Juan 15:16, por ejemplo, que Jesús dijo al final del versículo, ¿no? O sea, ustedes pidan todo lo que quieran, ¿no? Para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aquí añade la idea de que hay que pedir al Padre en el nombre de Jesús, ¿verdad? O sea, si voy a pedir lo que sea, dice orando, tengo que pedir orando. Interesante esto, porque si yo deseo algo pero no oro por aquello que deseo, igual nada más voy a estar deseando y deseando un chorro de cosas, pero cuando oras por las cosas que deseas, como que empiezas a filtrar tu oración, ¿no? O sea, tú estás encaprichado o encaprichada por lo que sea. A ver, ¿neta crees que es de Dios querer eso? A ver, pídeselo a Dios y ahí vas con Dios. Señor, quiero, y como que si haces conciencia de que estás hablando con Dios, como que empiezas a ajustar tus prioridades y dices, no, eso creo que no lo pediría, mejor te pido esto otro que es más importante, ¿sí se entiende? O sea, si vas a pedir una cosa, dice ahí, lo pides orando, porque cuando oras, literalmente se ajustan tus prioridades, eso es como muy importante, de hecho, y claro, orando cuando nuestra conciencia, mente está alumbrada, alimentada de la palabra de Dios, vamos a pedir lo que Dios pide. De hecho, eso es pedir en el nombre de Jesús, cuando dice, ¿no? Lo que pidas en mi nombre. ¿Está hablando de conseguir caprichos? No. ¿Está hablando de la fórmula para secar higueras? No. Está hablando de que toda oración debe venir con la colita abracadabresca en el nombre de Jesús, amén. No está hablando de eso, ¿verdad? Está hablando de orar de acuerdo al carácter, naturaleza y voluntad de Jesús, no de acuerdo a mi carácter, naturaleza y voluntad, sino de acuerdo a lo que Él quiere, de acuerdo a sus méritos. Orar en el nombre de Jesús es acercarme a Dios dándome cuenta que solo por Jesús y gracias a Jesús es que me puedo acercar a Él, o sea, en sus méritos. Señor, si puedo acercarme a ti, es porque, o sea, yo no soy digno, pero Jesús pagó el precio de mis pecados para que yo pueda ser digno a tus ojos, porque ya no me ves a mí, sino a Jesús, y es gracias a que Jesús murió por mí que entonces tengo acceso a ti, Padre. Eso es orar en el nombre de Jesús, ¿me explico? Accesar por los méritos de Jesús, no por mis méritos, ¿no? Yo soy muy piadoso porque me he portado muy bien y no sé qué, entonces, no, es en los méritos de Jesús, pidiendo lo que Jesús pediría, ajustando las prioridades y todo eso. Qué importante. Y vamos a terminar aquí un ejemplo como súper práctico para ejercitar la fe, porque está diciendo, ¿no? O sea, la fe es vital y ahora tienes que perdonar, ¿no? Y de hecho es una manera, te digo, muy práctica de ejercitar la fe o ejercerla, porque dice, cuando estéis orando, ¿te acuerdas que vimos? Oras a Dios, tus prioridades se ajustan y eso que implica que vas a perdonar, es un mandato. Cuando estés orando, perdona. No te estoy preguntando si te parece o no. Ay, es que me lastimaron mucho, ¿y eso qué? Perdona. Ay, es que no quiero, ¿y eso qué? Perdona. Ay, es que no tengo ganas, perdona. No te estoy preguntando si te parece o no. Cuando estés orando, perdona. Esto es un mandato de Dios, no una recomendación de el vecino. ¿Me explico? Es Dios mismo diciéndonos, necesitas perdonar. O sea, no hay opción cuando estés orando. ¿Por qué? Dice, si tenéis algo contra alguno. Piensa esto. Gálatas 5:6 dice o habla de la fe que obra por el amor. ¿Puedes ver eso? La fe que obra por el amor. Si yo tengo fe en Dios, va a obrar en amor. ¿El amor perdona, sí o no? Por supuesto, Dios es amor, Dios nos perdonó. Entonces, la fe obra por el amor. Si tengo fe, voy a perdonar, familia. Es así, voy a buscar estar en paz con todos, como dice Romanos 12:18. Es como muy claro, ¿no? La fe nos es dada para operar en amor. Eso implica perdonar. Si yo no estoy viviendo una vida perdonadora, o sea, estoy literalmente desperdiciando la fe, ¿ok? La fe nos fue dada, repito, para operar en amor, para buscar estar en paz con todos, para obrar en amor. O sea, de eso está hablando. Entonces les dice, versículo 25, perdonen para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Piensa, está hablando de ofensas cometidas en contra nuestra, que si tú y yo las perdonamos, las ofensas cometidas por nosotros pueden entonces ser perdonadas. ¿Puedes ver eso? Por favor, escucha esto, por favor. Esto lo resume muy bien. Poner en fe el pecado delante de Dios, tanto el que yo cometí como el que se cometió en mi contra. O sea,
¿cómo te diré? Es como vital, ¿me explico? Eso, necesito poner el pecado mío y de los demás en contra mía delante de Dios en fe, perdonando para poder ser perdonado. ¿Se entiende la idea? Es que no sé, eso me pegó mucho. Y termina diciendo, aquí nos quedamos, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Y qué significa eso? Exactamente eso, ¿no? No le podemos añadir a eso. Puedes ver que no es una opción no perdonar, y si no perdono, ¿qué va a pasar? Que el Padre no va a perdonar nuestras ofensas, ¿verdad? Y la mejor manera de entender el significado de eso es volverlo a leer. Velo ahí está, es muy claro, ¿no? No es una opción. Y la falta de perdón corroe el alma, literalmente es lo que dice Hebreos 12:15, que una persona puede literalmente dejar de alcanzar la gracia de Dios, y no lo estoy inventando, lo puedes leer con tus propios ojos ahí. La amargura corroe el alma al grado de que puede hacer que broten raíces de amargura en nuestro corazón, de modo que podemos literalmente no alcanzar la gracia. Qué fuerte, ¿no? Clamar para que la gracia me alcance a mí, y entonces como reflejo de la gracia pueda yo ser perdonado y perdonar. Muy importante. Y sabes, cuando una persona perdona, se libera su alma. ¿En Semilla creen en las liberaciones? Por supuesto. Puedes ser libre, ¿no? Me encanta esta cita. Perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que ese prisionero eras tú. Wow, es liberar a un prisionero que de hecho eras tú. Puedes ver la importancia del perdón, en fin. Aquí nos vamos a quedar. A partir de la siguiente escena, te platico rápidamente a modo de trailer. A modo de trailer, ¿no? Un hombre, un caso. Así, todo mal. 3 preguntas. A modo de trailer. Jesús va literalmente a ser cuestionado a partir de los pasajes que siguen. Va a ser cuestionada su autoridad, su integridad, su teología, sus prioridades. Y es fuerte esta idea, porque Jesús fue sometido a escrutinio, literalmente, ¿verdad? Y piensa esto, no nada más esto me habla de la dureza del corazón en los enemigos de Jesús, me habla también del propósito detrás de eso. ¿Por qué Dios permitió que Jesús fuera sometido a este tipo de escrutinio? ¿Por qué? Piensa, estaba a punto de ser celebrada el día de la Pascua, ¿te acuerdas? ¿Qué se celebraba en la Pascua, familia? Ese momento en el que Dios libra a su pueblo de la plaga de muerte en tiempos del Éxodo, ¿recuerdas? Donde ellos debían poner sangre de cordero, ¿no?, en los dinteles de la puerta para ser librados de esta plaga de muerte. Y este cordero debía ser, ¿recuerdas?, sin mancha. ¿Eso qué implica? Que ese corderito, antes del momento, ¿no?, de ser sacrificado, debía ser examinado para ver si realmente era hallado sin mancha. ¿Puedes ver? Y de esta manera profética apuntaba a esto, ¿no? Jesús fue literalmente analizado, sometido a un escrutinio por sus enemigos, ¿no?, para ver si era hallado ciertamente el cordero sin mancha, que ciertamente es. De hecho, me encanta que hoy nos toca celebrar la Santa Cena, que tiene que ver con eso, ¿no? Dice 1 Corintios 5:7 que nuestra Pascua es Cristo, tal cual, sacrificada ya por nosotros, y antes fue examinada, ¿no? Y de hecho, Jesús pasó la prueba aún por sus enemigos. Sus enemigos mismos dijeron: es sin mancha. ¿Te acuerdas lo que dijo Pilato en Lucas 23? Tal cual eso dice, ¿no? Ningún delito hallo en este hombre. Órale. Fue sometido a un escrutinio y pasó la prueba, porque Él es el Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo, y el día de hoy vamos a celebrar estas cosas. Entonces vamos a orar por esto, ¿les parece? Y pasamos a la celebración de la Santa Cena. Oremos por estas cosas, familia. Papá bendito, te damos gracias por este tiempo que nos permitiste meditar en tu palabra. Es verdaderamente, híjole, es un milagro poder estar aquí, considerar estas cosas. Te ruego que seamos personas que realmente creen en ti, Jesús, que creen en ti y que perdonan realmente y que dan fruto, Señor. Queremos orar en este instante esas cosas en comunión contigo, porque todos necesitamos dar fruto y perdonar. Todos, Señor. No queremos nada más vivir como en una apariencia de piedad, ¿no?, sino en una sustancia, Señor. No siendo solo imagen, sino genuinos, Señor. Permítenos, por favor, ser literalmente depósitos de tu amor para que otros puedan conocerte a través de nuestras vidas, Señor. Te suplico que si hay alguna mesa que necesite ser volcada dentro del templo de nuestro corazón para que nuestra vida sea una casa de oración, te pido que así sea. Que el día de hoy nos confrontes, que el día de hoy podamos arrepentirnos, poner nuestro pecado y el pecado cometido en contra nuestra delante de ti en fe, porque necesitamos eso y porque eso te agrada, Señor. Queremos adorarte como en esta escena en donde aprendemos que toda la creación, hasta las piedras, te exaltan, y queremos unirnos a esa alabanza el día de hoy, Señor, celebrar tu amor por nosotros. Y te suplico, por último, que si hay alguien aquí escuchando esta grabación en video o en audio que
no ha rendido su corazón a ti, que quizá tiene amargura en su corazón, que no ha aprendido a perdonar, que no ha aprendido a recibir tu perdón para poder otorgarlo a otros, te pido que tú traigas convicción a su corazón y que pueda ser literalmente liberada del prisionero que es él mismo, ella misma. Te suplicamos esto, que tu amor haga esta obra en nosotros, Señor, y gracias de verdad por identificarte con nuestra bajeza viniendo en ese burrito. Sabemos que tu regreso próximo en un caballo victorioso junto con nosotros se avecina y esperamos ansiosos ese regreso, Señor, y te damos gracias por esta bendita esperanza viva en el nombre de Jesús. Amén. Amén.